Buenos días con todos los presentes. Se declara instalada la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional con motivo del recurso de apelación interpuesto en el expediente número 16-2017, cuaderno 174. En esta ocasión tiene a su cargo la dirección y ponencia del presente caso, la dirección del debate y ponencia del presente caso, la señorita Juez Superior María Esther Felices Mendoza. Doctora. Muchas gracias, señorita presidenta. Primero vamos a acreditar las partes que han concurrido a esta audiencia. Señora representante del Ministerio Público, buenos días, ¿sí vas a acreditar? Sí, buenos días a todos, señores magistrados, abogados. Por parte del Ministerio Público acude Marjeni Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior penal de Lima, que se encuentra en apoyo en estos momentos al equipo especial. Con número de casilla 42, perdón. En todo caso, señores magistrados, me remito a los datos que han sido presentados mediante escrito a la sala. Ya, muy bien. Muchas gracias. Luego tenemos al abogado defensor de Alberto Javier Pasco Fonquevedo. ¿Quién es? Por favor, si vas a acreditar. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días con todos los presentes en esta audiencia virtual. Mi nombre es Iván Meini Méndez. Soy abogado del señor Alberto Pasco Font. Estoy registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 90963 y demás datos consignados en el expediente. Me acompaña, doctora, en calidad de interconsulta, mi colega, el doctor Francisco Ugaz. Buenos días, si vas a acreditar, abogado Francisco Ugaz. Buenos días, señora presidenta, señores magistrados. Francisco Ugaz Eudebert, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 54378 y demás datos ya consignados en el expediente. ¿Quién de los dos abogados va a informar oralmente? El doctor Meini. Yo, doctora. Ya, muchas gracias. La defensa de Sergio Rafael Bravo Orellana, si vas a acreditar, buenos días. Buenos días, magistrados. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Néstor Adrián Burgos Torres, con registro del Colegio de Abogados de Lima 85681, casilla electrónica 135058, teléfono de contacto 922-328-550. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en efecto, viene en apelación. En primer lugar, existe la casación. Tenemos la casación número 546-2022 del 3 de julio del año 2023, por el cual casan el auto de vista, reponiendo la causa al estado que corresponde y ordenan que otro colegiado emita nuevo auto de apelación. Se refiere a retrotraer el acto de apelación de la resolución emitida por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria nacional, la resolución 7 del 18 de octubre del 2021, auto de variación de medida cautelar personal, por el cual se declaró infundado el requerimiento de variación de mandato de comparecencia simple por prisión preventiva. Se dicta comparecencia con restricciones contra Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Font, imponer reglas de conducta y además se dictó mandato de impedimento de salida del país. Contra esta resolución han interpuesto recurso de apelación la defensa técnica de Alberto Javier Pasco Fonquevedo, Sergio Rafael Bravo Orellana, la misma que revocó la resolución 7 de fecha 18 de octubre de 2021 en los extremos que declaró infundado el requerimiento fiscal de variación de comparecencia simple por prisión preventiva contra Alberto Javier Fonquevedo, Sergio Rafael Bravo Orellana. Reformándolo, se declara infundado el requerimiento de variación simple por prisión preventiva. Contra ambos se ha infundado el impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses
En consecuencia, se mantiene la comparecencia simple, con un voto discordante del magistrado Condori Fernández. Entonces, habiéndose admitido el recurso de apelación contra la resolución número 7 del 18 de octubre de 2021, se le pregunta a la defensa de Javier Pasco Fonquevedo si se ratifica en su recurso de apelación. Sí, doctora, nos ratificamos en el recurso interpuesto. Gracias. Igual sentido, Sergio Rafael Bravo Orellana se le pregunta si se ratifica en su recurso de apelación. Sí, doctora, lo ratificamos. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a escuchar a Javier, a la defensa de Alberto Pasco Fonquevedo. Le vamos a otorgar 7 minutos. ¿Está bien o necesita más tiempo? No, es correcto, doctora, es suficiente, pero quisiera, por una cuestión de orden, formularle un interrogante. El Ministerio Público también interpuso en su momento recurso de apelación contra esta resolución. Ya, Quisiera, en todo caso, saber si el Ministerio Público se desiste o no de este recurso. correcto. Se le pregunta a la representante del Ministerio Público si se ratifica en su recurso impugnatorio. Señora magistrada, de conformidad al artículo 406 del Código Procesal Penal, nos estamos desistiendo de nuestro recurso impugnatorio. Los fundamentos, señora magistrada, quisiera realizarlo en todo caso a lo largo de las intervenciones que tenga, toda vez que hay coincidencias en cuanto a fundamentos para efectos de sostener la comparecencia con restricciones que se ha emitido contra los procesados. Ya, a ver, un momentito, por favor. En el auto de variación de medida cautelar personal emitida mediante resolución 7 del 18 de octubre de 2021, ¿usted fue quien interpuso recurso de apelación o fueron...? No, señorita magistrada, fue otro fiscal. No, me refiero, el representante del Ministerio Público en general fue el apelante contra esta resolución. También participó como apelante, sí. Como apelante, no los abogados defensores. También concurrieron. Ya, también ha interpuesto recurso de apelación contra esta resolución. Ya, al desistirse en el extremo de la resolución 7, ¿en qué extremo se desiste, señorita fiscal? Respecto a la solicitud, señora magistrada, de interponer la medida coercitiva de prisión preventiva contra los procesados. Nosotros nos encontramos conforme con la resolución emitida por el ACUO en el sentido de que impuso comparecencia con restricciones. Ya, correcto. Entonces, está conforme con la resolución de primera instancia. Así es. Perfecto. Entonces, algo tiene que decir, abogado, del imputado Pasco Fonquevedo. Sí, doctora. En todo caso, conocer si, primero saludar la decisión del Ministerio Público. Honestamente consideramos que es una decisión transparente y que se ajusta a lo que hay en el expediente. Sin embargo, quisiera saber si la intervención de la representante del Ministerio Público se va a dar en esta audiencia, dado que se desiste. Nosotros habíamos presentado y habíamos fundamentado en su momento nuestro propio recurso de apelación como una contestación a los argumentos que había presentado el Ministerio Público al fundamentar su respectivo recurso de apelación. Dado que el Ministerio Público se ha desistido, yo incidiré únicamente en los argumentos que deberían ser tomados en cuenta por esta sala para revocar la resolución apelada y pasar de una comparecencia con restricciones a una comparecencia simple. Pero quisiera saber si el Ministerio Público va a intervenir en ese extremo. Sí, a ver, lo hemos escuchado. Le preguntamos a la defensa de Sergio Bravo Orellana, ¿qué tiene que decir en relación al desistimiento de la representante del Ministerio Público en relación a la solicitud de variación de comparecencia siempre por prisión preventiva? Sí, señora magistrada, la defensa técnica está conforme con la decisión de la representante del Ministerio Público respecto al desistimiento
de su recurso de apelación contra la resolución número 7. Ya, pero en igual sentido usted en ese momento interpuso recurso de apelación contradiciendo la prisión preventiva. Sí, no, contradiciendo las medidas restrictivas, señor magistrado. Ya, ok. Hemos atacado los argumentos de la resolución número 7, emitido por la CUO, sobre la base que a su criterio existiría sospecha y cierto grado de peligro para dictar la medida de comparecencia con restricciones. Gracias. Señorita fiscal, ¿puede sustentar los fundamentos de su desistimiento? Sí, señorita magistrada. En este caso, nosotros nos estamos desistiendo toda vez de que, bueno, en atención a la norma procesal, si bien es cierto, los acusados están vinculados a los hechos por existir graves elementos de convicción en el delito, también lo es que durante el transcurso de la investigación existe información sobre la acreditación del arraigo que ellos han sostenido en esta investigación. También la concurrencia a las diferentes diligencias, ¿no?, que se han programado en esta investigación. Pero aún así, consideramos pertinente y coincidimos con lo señalado por el ACUO en el sentido de que es necesario dictarse una medida coercitiva que garantice, ¿no?, la presencia de los acusados, en este caso, dentro del proceso. Más aún si nos encontramos ante un delito grave en el que es necesario tener plenamente garantizada el desarrollo normal del mismo, ¿no? Entonces, nosotros evaluando y ponderando la situación, hemos concluido de desistirnos en nuestra pretensión impugnatoria. Más aún, señores magistrados, sí debe tenerse en cuenta de que ha transcurrido cerca de 2 años, casi año y medio, desde la emisión de la resolución que es materia de impugnación, que fue emitida el 18 de octubre del año 21, ¿no?, hasta la fecha, bueno, que estamos concurriendo para efectos de evaluar nuevamente la situación postulada por la Corte Suprema para que exista un pronunciamiento cabal sobre la solicitud, en todo caso, sobre la resolución en materia de grado. Y entonces consideramos que ha cambiado de alguna manera la situación, toda vez que la carpeta, o en todo caso la investigación, ya se encuentra en etapa de juicio oral. Ya, correcto. Esos son los fundamentos. No sé si, señorita presidenta, señores magistrados, emito la resolución de desistimiento o... Sí, efectivamente. De mi parte no hay ninguna oposición. El señor magistrado Contreras. De igual manera, señorita presidenta, señorita ponente, estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado. Gracias. Entonces, solamente para precisar que la materia de controversia que se va a debatir en esta audiencia es respecto a la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida del país. ¿Es así? Sí. Con su venia, doctora, también en la caución. Nosotros hemos impugnado el extremo de la caución que se ha interpuesto contra el señor Pasco Font. Ah, correcto. Entonces son 3 puntos. La comparecencia restringida, la caución y el impedimento de salida del país. Los 3 puntos. Igual el abogado Néstor Burgos, ¿verdad? Sí, señora magistrada. Una intervención, señorita directora de debates. Según la resolución número 12 del 19 de noviembre del año 2021, que es la que se mantiene incólume, la primera sala penal de apelaciones admitió los recursos de apelación
de las tres partes procesales que se encuentran presentes, conectadas, contra la resolución judicial 7. No hace ninguna acotación ni discreción sobre los extremos. Se entiende que es acogiendo lo que las partes en sus respectivos recursos habría señalado. Solamente esa precisión, en todo caso, el debate debe circunscribirse a ello y, lógicamente, exceptuando al Ministerio Público previo al pronunciamiento expreso de este tribunal. Sí, muchas gracias, señorita presidenta. La resolución 28 del 5 de enero del 2024 se hace mención que se declara infundado el requerimiento de variación de comparecencia con restricciones simple de prisión de los imputados Bravo Arellano, Pascofón, impone comparecencia por restricciones, impedimentos a la ley del país e imposición de la caución. Paso al recurso de apelación. Señorita asistente, en el recurso, ¿puede dar cuenta del recurso de apelación de la resolución 7 del 18 de octubre del 2021? Un momento, señora magistrada. ¿Qué extremo se le concede la apelación? Según la resolución número 8, se está concediendo el recurso de apelación presentado por el investigado Alberto Javier Pascofont. Se declara infundado respecto al requerimiento de variación del mandato de comparecencia simple, dictando el mandato de comparecencia con restricciones. Respecto al recurso de apelación presentado por la defensa del investigado Sergio Orellana contra la resolución número 7, que declara infundado el requerimiento de variación de mandato de comparecencia simple por prisión preventiva, se dicta mandato de comparecencia con restricciones. ¿Y no hace mención a la caución de impedimento de salida? No, doctora, solamente hace referencia a la restricción con comparecencia. Ya, sí, ¿qué es lo que tiene que decir? Un favor, alcánceme ese tomo, por favor. Dígale al asistente que me alcance el tomo. Sí, doctora. Sí. Bueno, mientras se produce eso, vamos a oralizar el recurso de desistimiento de la representante del Ministerio Público. Ya. Dígame la resolución que continúa. Continúa la resolución número 31, doctora. Ya. Bueno, resolución expediente, cuaderno 16-2017, 174, resolución 31, 18 de marzo del 2024. Vistos y oídos, el
en audiencia y identificadas las partes, acreditadas las partes presentes en esta audiencia, se le ha preguntado a la representante del Ministerio Público, así como a los abogados defensores, si se ratificaban sus recursos impugnatorios, habiendo oído a la señorita representante del Ministerio Público que no se ratifica en el recurso impugnatorio que interpuso en su oportunidad contra la resolución 7 del 18 de octubre del 2021, por el cual solicitaba la variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva, argumentando que los investigados cuentan con arraigo. Se entiende que son los 3 arraigos, o con arraigo suficiente, han concurrido a las diferentes citaciones, encontrándose actualmente en la etapa de juicio oral. Han transcurrido más de 2 años de la solicitud de requerimiento de variación de comparecencia simple por comparecencia con restricciones, que es un delito grave. Sin embargo, esto no cambia la situación. En ese sentido, se verifica, habiendo sustentado la representante del Ministerio Público, los fundamentos por los cuales se desiste sin oposición de la defensa, y atendiendo que el artículo 406 del Código Procesal Penal establece que quienes hayan interpuesto recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución sobre grado, expresando sus fundamentos. Y habiendo escuchado las argumentaciones de la representante del Ministerio Público, sin oposición de las partes, resulta atendible acoger el pedido de la representante del Ministerio Público, por lo cual este colegiado, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, acoge o declara procedente el desistimiento solicitado por la representante del Ministerio Público, que interpuso contra la resolución 7 del 18 de octubre del 2021, que declaró infundado el requerimiento de variación de mandato de comparecencia simple por prisión preventiva de los acusados Sergio Rafael Bravo Orellana y Alberto Javier Pasco Fonquevedo, y dictó mandato de comparecencia con restricciones. Impuso reglas de conducta. Además, ordenó el pago de 200.000 soles por caución, que deberán ser depositados en el Banco de la Nación dentro del plazo de 30 días, y el mandato, y dictó mandato de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. Esa es la resolución que ha dictado. Entonces, solamente queda delimitar el punto materia de debate que se va a realizar. El recurso de apelación, los recursos, los estrictos de apelación. Señorita directora de debates, los extremos en materia de los recursos que deben ser sustentados ya están controlados por la primera Sala Penal de Apelaciones. Hay que tener en cuenta que la casación solamente retrotrae, deja sin efecto la resolución, el auto de vista, pero lo demás anterior a ello queda incólume, como ya refería. En ese sentido, la resolución 12 contiene el control de los recursos y en su primera parte señala que la defensa técnica de Alberto Javier Pasco Fonquevedo interpone recurso en el extremo a que se le impuso mandato de comparecencia con restricciones, la imposición de una caución ascendente, la imposición de una caución ascendente a 200.000 soles e impedimento de salida del país. En cuanto al recurso presentado por la defensa de Sergio Rafael Bravo Espinosa, este va dirigido contra el extremo de la resolución que le impuso también mandato de comparecencia con restricciones,
una caución ascendente a 200.000 soles e impedimento de salida del país. Correcto, muchas gracias, señorita presidenta. Entonces, ese es el extremo que se va a debatir en la audiencia de hoy. Entonces, concedemos 7 minutos al abogado Iván Meini para que exponga los 3 extremos que han sido materia de control. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señoras miembros de la sala, con su venia, saludando también la presencia de la representante del Ministerio Público, quien habla como defensa del señor Alberto Pasco Font. Cumplimos en su momento con interponer el recurso de apelación del cual ya se ha dado cuenta. En este momento quiero simplemente hacer mención a los argumentos más importantes que esta sala en su debido momento deberá, ojalá así sea, tener en consideración. Nos hemos expresado por escrito a la hora de sustentar el recurso de apelación, por tanto lo que diga aquí no es sino un complemento de lo que ya anteriormente hemos puesto por escrito. Cuando uno revisa, señora presidenta, la resolución que ha sido materia de impugnación, la resolución número 7 de 18 de octubre del año 2021, es evidente que esa resolución consigna hechos, pero la conclusión jurídica a partir de esos hechos no es correcta. ¿Qué quiero decir? En el punto 10.3.2.1.1.2 de esa resolución, el acuo menciona expresamente que se ha logrado acreditar todos los arraigos que exige la ley. Arraigo familiar, arraigo laboral y bienes. Eso lo reconoce expresamente la resolución que es materia de impugnación. En la misma resolución, en el punto 10.3.1.5, el mismo juez de primera instancia reconoce expresamente que el comportamiento procesal que hasta ese entonces había tenido mi defendido, el señor Alberto Pasco Font, es un comportamiento procesal adecuado y señala además que el señor Pasco Font en ningún momento ha tenido la intención de eludir a la acción de la justicia. Segundo hecho reconocido por la resolución número 7. El tercer hecho reconocido por esta resolución está en el punto 10.3.2.2.3, en donde el mismo juez señala que el señor Pasco Font no ha tenido una conducta que obstaculice o perjudique la actividad probatoria. Esos son hechos probados al año 2021. Sin embargo, la conclusión del acuo es que existiría un peligro en intensidad mediana. Cuando uno revisa la resolución impugnada, no existe párrafo, regla, renglón o argumento alguno que permita conocer por qué, después de que se reconocen estos hechos, no hay obstaculización, existe un arraigo pleno conforme lo busca y exige la jurisprudencia, no hay un peligro de fuga. ¿Cómo es que el acuo concluye que existe en intensidad mediana un peligro? Lo que nosotros sostenemos, señora Presidente, señores vocales, es que aquí no concurre un peligro en intensidad mediana, sino que simplemente no hay ningún peligro, ni de fuga, ni de obstaculización. Y ello debido no solo a lo que establece expresamente la propia resolución impugnada, sino que si uno revisa además el comportamiento que desde el año 2021 en que se emitió esta resolución impugnada a la fecha ha tenido el señor Alberto Pasco Font, lo cual ha sido ya reconocida por los representantes del Ministerio Público, es evidente que ha participado en todas las sesiones del juicio oral. De hecho, en este mismo momento, mientras se lleva a cabo esta audiencia, el señor Pasco Font está en la audiencia del juicio oral. Ha acudido cada vez que se le ha emplazado. Y la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema
y permítanme señalarlo expresamente, en el acuerdo plenario 01-2019 y en las casaciones (119-2016 Ancash y 1450-2018 Junín), establece expresamente que la progresión en la investigación o en el proceso no tiene que significar automáticamente un mayor peligro, sino que por el contrario, es obligación de la autoridad judicial seguir valorando y analizando el comportamiento procesal, en este caso del imputado. ¿Qué significa todo esto? Que si ya a octubre del 21, según lo reconoce el propio ACUO, no existía riesgo de fuga, peligro de obstaculización, y por el contrario existía un arraigo pleno en los tres extremos que exige la jurisprudencia familiar, laboral y de bienes, es evidente que en ese entonces no existía ningún peligro de fuga o riesgo de obstaculización, ni siquiera en una intensidad mediana, y menos ahora, por lo dicho por la propia representante del Ministerio Público. Hay dos datos adicionales que yo quisiera poner a consideración de esta sala. Este es un caso complejo. Se le imputa al señor Pasco Font ser autor de un delito de colusión. Es un delito grave. Sin embargo, un dato que tiene que ser tenido en cuenta para efectos de acreditar que no existe peligro ni riesgo de obstaculización es lo que han declarado los 4 imputados como sujetos extranei en este proceso. El señor Barata, el señor Graña Miro Quesada, el señor Graña Acuña y el señor Castillo. Los 3 primeros, que además tienen un convenio de colaboración eficaz homologado judicialmente, han sostenido en el juicio oral que nunca entregaron un soborno, una coima o algo indebido al señor Pasco Font. Y el cuarto, el señor Castillo, cuyo proceso de colaboración eficaz está en trámite, ha sostenido que ni siquiera conoce al señor Pasco Font. Si el Ministerio Público considera que estas personas están faltando a la verdad, debería cuestionar los beneficios de la colaboración eficaz que estas personas tienen. Pero estas 4 personas han sostenido que ni siquiera conocen y menos han entregado un soborno o algo indebido al señor Pasco Font. Un segundo elemento que es, creo, importante. Al señor Pasco Font se le impuso una caución de 200.000 soles. Haciendo honor a la verdad, no ha podido cumplir con honrar esa caución por una razón muy sencilla. Está acreditado en autos que a consecuencia de la investigación, la acusación y el proceso que soporta desde hace varios años el señor Alberto Pasco Font, ha perdido oportunidades laborales. Eso es algo natural y evidente. Y está acreditado en el expediente que sus ingresos con consultorías, todas reportadas, asciende a 75.000 soles. Por tanto, la pregunta que tiene que ser respondida, y por eso apelamos el extremo de la caución, es ¿cómo se puede pretender que una persona pague una caución de 200.000 soles de sus ingresos ascienden a 75.000? ¿Qué debe hacer? ¿Vender sus bienes? El bien que tiene, por si acaso, ya está embargado, debidamente embargado. No puede venderlo. ¿De dónde va a sacar el dinero? Reconocemos que el señor Pasco Font está acusado, se está defendiendo y su inocencia se demostrará. Pero en el ínterin no se le puede cargar con una caución que materialmente es imposible de honrar en su caso. En su caso. Por tanto, señora presidenta, señores vocales, a partir de esos argumentos, lo que pretendemos demostrar es que conforme reconoció el ACU en octubre del 21, hay un riesgo de fuga y menos en la actualidad. No hay una obstaculización y menos en la actualidad. Y el arraigo del señor Pasco Font ya estuvo debidamente probado. Si a eso se le añade el estándar de la jurisprudencia peruana, que indica que hay que seguir observando el comportamiento procesal, es evidente que la ausencia de esos riesgos
y la confirmación de esos arraigos se ha consolidado a la fecha. Por tanto, es de recibo que el señor Pasco Font no esté sometido a una comparecencia con restricciones, porque no existe riesgo ni obstaculización. Sí a una comparecencia simple. Por los mismos argumentos y teniendo en cuenta lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece que el impedimento de salida debe ser una medida que permita la indagación de la verdad cuando sea indispensable. Ese es el calificativo, la cualificación que impone la ley. Impedimento de salida cuando sea indispensable para la indagación de la verdad. La indagación de la verdad que se está llevando a cabo en el juicio oral cuenta con la presencia permanente y voluntaria del señor Alberto Pasco Font. Se está averiguando la verdad. Los colaboradores eficaces ya han declarado, se está averiguando la verdad. Y esa averiguación de la verdad favorece al señor Pasco Font. Por tanto, no es necesario un impedimento de salida para garantizar la averiguación de la verdad. De hecho, cada vez que el señor Pasco Font ha salido al extranjero, incluso antes de estar investigado, ha regresado voluntariamente. No existe ni una sola ocasión, ni una sola, en que el señor Pasco Font haya tenido que ser emplazado o requerido. Siempre que ha tenido que salir por motivos laborales debidamente justificados, ha sido él quien voluntariamente y motu propio ha regresado. Por tanto, ni siquiera el impedimento de salida del país se sustenta en lo que establece el artículo 295. Y por lo ya expuesto, resulta una arbitrariedad imponer una caución de 200.000 soles a quien ha acreditado una reducción en sus ingresos laborales a consecuencia del proceso y ha acreditado que materialmente no puede honrar esa caución. Por tanto, respetuosamente, solicitamos que se declare fundado el recurso de apelación que oportunamente se impuso y que se revoque la comparecencia con restricciones por una simple, que se revoque el impedimento de salida y que se reduzca el monto de caución a un monto que sea proporcional y razonable con los ingresos que el señor Pasco Font ha acreditado tener. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Gracias. Señorita fiscal, ¿va a ser la contradicción ahora o podemos escuchar los argumentos de la defensa del otro investigado? Preferiría escuchar, señora magistrada, los argumentos de la defensa que aún queda pendiente, para luego en conjunto poder absolver. Gracias. Gracias. Entonces escuchamos al abogado de Sergio Rafael Bravo Orellana. Igual le concedemos 7 minutos. Muchas gracias, señora magistrada. La defensa técnica del señor Sergio Bravo Orellana le solicita a ustedes, como pretensión concreta, que se declare fundado nuestro recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución número 7 del 18 de octubre, expedido por el juez del primer juzgado de investigación preparatoria. Por consiguiente, se revoca la decisión declarando infundado en todos sus extremos el requerimiento fiscal en lo relativo al señor Sergio Bravo Orellana. Esto es, que se mantenga la comparecencia simple. La defensa técnica, a través del recurso de apelación, ha cuestionado dos aspectos, señores magistrados. El primer presupuesto y el tercer presupuesto de las medidas coercitivas de carácter personal. Voy a empezar por el tercer presupuesto referido al peligrosismo procesal. Si ustedes revisan, señores magistrados, a partir de la página 227, que tiene como punto el peligro procesal, se tiene que el señor magistrado de primera instancia señala que el señor Sergio Bravo Orellana sí cuenta con arraigo en el país. ¿Por qué? Porque esta defensa acreditó que el señor Sergio Bravo tiene un domicilio conocido. También se acreditó los lazos familiares, es una persona casada, lazos familiares respecto a sus 4 hijos. También se acreditó que el señor Sergio Bravo Orellana responde a los estudios universitarios de sus hijos, que si bien es cierto son mayores de edad, pero que todavía dependen económicamente de él en atención a que están cursando estudios universitarios. Existe vasta documentación que ofreció la defensa técnica y que ha sido recogida por el juez de primera instancia. Asimismo, el juez de primera instancia ha señalado que el señor Sergio Bravo Orellana cuenta con trabajo conocido. Es docente en la Universidad de San, es más, desde hechos anteriores a los que están siendo materia de imputación.
también ha hecho referencia que cuenta con arraigo en atención a que es titular de bienes. Entonces, el juez ha reconocido, señores magistrados, que el señor Sergio Bravo Orellana cuenta con arraigo, con todos los tipos de arraigo. El domiciliario, el familiar, el trabajo y de bienes. Entonces se encuentra sometido a la jurisdicción del país. Tiene lazos con personas y cosas. Eso está acreditado. Sin embargo, el señor magistrado señala que en el caso del señor Sergio Bravo Orellana existe un riesgo de mediana intensidad. Y en virtud de eso, dicta la medida de comparecencia con restricciones. ¿Pero en qué se sustenta, señores magistrados, este riesgo de mediana intensidad? En que el señor Sergio Bravo Orellana tendría las facilidades para salir del país en vista a su movimiento migratorio. Asimismo, dice que existe ese nivel de peligro intermedio debido a la gravedad de la pena que le espera al señor Sergio Bravo Orellana. En este caso sería de 9 años de pena privativa de libertad conforme a lo sustentado por el Ministerio Público. El otro punto sobre el cual sirve para dictar esta medida de comparecencia es que el señor Sergio Bravo Orellana es la magnitud del daño ocasionado y además hace referencia que como el caso en ese instante estaba en la etapa intermedia, el peligro ha aumentado, el riesgo de vida ha aumentado, señores magistrados. Como ustedes conocen, señores magistrados, ya existe vasta jurisprudencia, vastos pronunciamientos sobre este presupuesto de las medidas coercitivas de carácter personal referida al peligrosismo procesal. La simple posibilidad o facilidad de fuga que pueda tener una persona no implica peligro de fuga, sino que se requiere de otras circunstancias adicionales que permiten inferir que efectivamente esta persona va a huir del país. En el caso concreto, respecto al señor Sergio Bravo Orellana, no existe circunstancias adicionales que permitan establecer de que va a huir del país. Si ustedes revisan el movimiento migratorio, el señor Sergio Bravo Orellana, siempre que ha barajado, lo ha hecho por temas laborales y siempre ha retornado al país. Asimismo, si ustedes revisan, en los últimos años el señor Sergio Bravo Orellana no ha salido del país. Entonces, el juez no ha tenido ningún indicio ni una circunstancia que permita acreditar en término medio de que existe ese riesgo, esa posibilidad de que se pueda fugar del país. Entonces, como no existe ningún dato objetivo que nos permita inferir ese nivel medio de fuga, nosotros consideramos que el juez ha incurrido en error en sostener este riesgo intermedio en base a puras presunciones, meras conjeturas, y no sobre hechos, datos reales ciertos. Asimismo, señores magistrados, se debe tener en cuenta que la gravedad de la pena, si bien es cierto, cobra importancia al inicio de la investigación, pero sin embargo, el transcurso del tiempo también permite sostener que ya no existe cierto peligro si la persona que está siendo investigada se ha sometido a la acción de la justicia. Lo cual ha ocurrido con el señor Sergio Bravo Orellana. Ustedes van a revisar el señor Sergio Bravo Orellana, en atención a los documentos que hemos ofrecido en primera instancia, ni bien fue notificado de que fue comprendido en la investigación en el año 2017, solicitó su declaración voluntaria. Desde un inicio, el señor Sergio Bravo Orellana sabía que se le estaba imputando el delito de colusión, sabía que estamos frente a un caso complejo que se trata de la IRC Sur Tramo 3, pero el señor Sergio Bravo Orellana mostró un comportamiento adecuado al proceso. Se sometió a la investigación, fue a la investigación, declaró. Cada vez que ha sido citado, porque existen ampliaciones, ha ido el señor Sergio Bravo Orellana y ha ido a declarar, ha señalado su descargo. Entonces, consideramos que este aspecto de la gravedad de la pena no influye como un peligro de fuga respecto al señor Sergio Bravo Orellana, porque de haber sido así, desde el inicio de la investigación ya hubiera realizado algún acto para eludir la acción de la justicia. Pero sin embargo no existe ello. Conforme ha señalado el doctor Iván Meini, ya estamos en la etapa de juicio en este caso. Al igual que el señor Alberto Pasco Font, el señor Sergio Bravo Orellana
se encuentra en estos momentos en la audiencia de juzgamiento. Con cámara prendida, señores magistrados. Desde el 16 de octubre del año 2023 se inició el juicio y desde esa fecha el señor Sergio Bravo Orellana de manera continua ha permanecido, está presente y ha participado en todas las sesiones del juicio. No existe ningún riesgo de fuga. Ya estamos en la etapa de juzgamiento y el señor Sergio Bravo Orellana se sigue sometiendo a la investigación. Por lo tanto, nosotros consideramos que no existe ningún tipo de fuga de nivel intermedio, como refiere el juez de primera instancia. Señores magistrados, entonces, teniendo en consideración la gravedad de la pena, así como la simple posibilidad de fuga, no implica o no son argumentos sólidos para sostener que existe un determinado nivel medio de fuga respecto al señor Bravo Orellana. No existe ningún indicio, señores magistrados. Al contrario, se ha acreditado que el señor se encuentra arraigado, se ha acreditado que el señor se está sometiendo al proceso. El señor Sergio Bravo Orellana tenía conocimiento de este requerimiento desde el 7 de diciembre de 2020. Desde esa fecha hasta ahora ha realizado una conducta que permite establecer o razonar de que se va a fugar el país. No, no existe. El Ministerio Público no ha ofrecido ningún elemento de convicción. Simplemente el juez, para legitimar su imposición de medidas de comparecencia, se basa en meras conjeturas, en meros argumentos abstractos, que justamente ustedes lo conocen muy bien, que no puede sustentar una medida restrictiva porque se está limitando la libertad de un ser humano. Asimismo, señores magistrados, queremos decir que el magistrado de primera instancia ha sostenido que respecto del señor Sergio Bravo Orellana no existe ningún elemento de convicción que permita establecer la obstaculización probatoria. De ahí que nos llama la atención que como medida restrictiva se señale que no se comunique con sus coimputados o con los testigos o peritos. No guarda relación la medida restrictiva con lo señalado como base por parte del juez de primera instancia. En ese sentido, señores magistrados, estando a que el impedimento de salida del país también requiere evitar cierto peligro de fuga y estando a que en cuanto al señor Sergio Bravo Orellana no existe ningún peligro de fuga, nosotros también consideramos que resulta pertinente que se revoque la decisión de impedimento de salida del país, tanto más si el señor Sergio Bravo Orellana en los últimos años no ha realizado viajes al exterior. Respecto a la caución, señores magistrados, se cuestiona el monto de la caución, 200.000 soles. El juzgado no señala cuál es el sustento para arribar a ese monto. No hace el análisis. Y peor aún, no tiene en cuenta lo siguiente, que los bienes del señor Sergio Bravo Orellana también han sido embargados. No puede disponer de sus bienes. 2, existe un predio que ha sido heredado de su padre. Asimismo, el juez no ha tenido en cuenta que la pensión o los ingresos del señor Sergio Bravo Orellana como profesor de SAN son variables. Otro punto, señores magistrados, nosotros en la audiencia de primera instancia se ha ofrecido un informe del estado de salud del señor Sergio Bravo Orellana que tiene diabetes. Entonces, esta enfermedad genera gastos también para el señor Sergio Bravo Orellana, situación que no se ha tenido en cuenta para determinar la caución. Y otro punto también importante y que hemos acreditado que el señor Sergio Bravo Orellana cumple respecto de sus hijos. Tiene un hijo que le pasa una mensualidad, le hacen un descuento de 4.500 soles y también sustenta los gastos universitarios de sus hijos mayores de edad. Esos puntos no han sido tomados en cuenta, señores magistrados, para efectos de valorar la caución. Por tanto, nosotros también solicitamos que se revoque ese extremo. Otro punto, señores magistrados, que esta defensa ha cuestionado es el primer presupuesto de las medidas cautelares. En síntesis, hemos cuestionado que existe una errada interpretación acerca de la tipicidad del hecho. Señalamos lo siguiente, el delito de colusión exige o requiere una concertación entre el funcionario contra el extranjero. Sin embargo, señores magistrados, de la narración... Abogado, disculpe que le interrumpa, pero sobre eso ya la Corte Suprema se ha pronunciado. Precisamente ha sido materia de casar la resolución y declararla nula sobre la tipicidad. Sí.
Ya, señor magistrado. Entonces, continúo respecto de la valoración de los elementos de convicción. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta, señores magistrados, y es el funcionamiento de preinversión. De manera sucinta, permitan explicarles cómo funciona preinversión. Preinversión cuenta con un consejo directivo que se encarga de la promoción de la inversión privada. También cuentan con comités especiales y asesores técnicos legales que están a cargo de la dirección ejecutiva. En el presente caso, se le imputa al señor Sergio Bravo Orellana haber emitido circulares en el proceso de promoción de la inversión privada. Sin embargo, señores magistrados, ¿cómo es que surgen la emisión de estas circulares? El equipo de proyecto, jefaturado por un coordinador técnico sectorial, se encarga de la elaboración de los aspectos técnicos, legales y financieros. Ellos se encargan de realizar el cronograma, de la elaboración de las bases, de la elaboración del plan de promoción. Luego, el coordinador técnico sectorial solicita su aprobación al comité. Van a una sesión del comité, sustentan la aprobación de las bases, las modificaciones, así como la aprobación del plan de promoción. Y una vez que estos aspectos sustanciales son aprobados por el comité y conforme lo establece el Decreto Supremo 059 y 060, que está referido a las concesiones, la normatividad de las concesiones, lo eleva al Consejo Directivo para su aprobación definitiva. En el Consejo se realiza una sesión donde quienes deciden si aprueban o no finalmente el plan de promoción, las bases, el contrato, las modificaciones a las bases. Entonces, señores magistrados, lo que aquí se tiene es que quienes se encargan de elaboración son los especialistas legales, que no depende del comité. Otro punto es que quienes tienen la decisión definitiva sobre el proceso son el Consejo Directivo de Preinversión. Entonces, con esto lo que queremos hacer notar es que el comité no tiene decisión sobre aspectos sustanciales del proceso de concesión. De ahí que no se le puede imputar de que haya respondido a directivas del señor Alejandro Toledo. ¿Cómo el señor Alejandro Toledo le puede dar directivas sobre el proceso a una persona que no tiene competencia sobre la decisión final? Asimismo, señores magistrados, y a modo de resumen, en el presente caso ha declarado el señor Jorge Simoes Barata. También ha declarado el señor José Graña Miro Quesada, el señor Hernando Graña Cuña. Colaboradores eficaces, todos. Quienes han señalado que en ningún momento se han coludido o no han realizado acto de concertación con los miembros del comité. Es más, en sus interrogatorios han señalado que nunca pudieron ablandar a estas personas, nunca se llegó a un arreglo respecto de las bases. Es más, señalan que el contrato fue perjudicial y que esto se tuvo que arreglar a través de adendas, etapa donde no interviene Proinversión, sino el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los mismos colaboradores eficaces que han reconocido su participación en el hecho en materia de investigación han señalado que no ha existido concertación con el señor Sergio Bravo Orellana ni con ningún miembro del comité. En base a esos fundamentos, señores magistrados, señalamos de que no existe, reiteramos, de que no existe tal peligro intermedio de fuga. Y como no existe tal peligro intermedio de fuga, no aplica ninguna medida de restricciones. Recuérdese que el objetivo de dictar esta medida es conjeturar ciertos riesgos y ante la inexistencia de riesgos corresponde que el proceso, la persona lleve su proceso en comparecencia simple, conforme lo ha venido llevando desde que se ha formalizado la investigación preparatoria hasta la fecha, que ya estamos en la etapa de juicio donde está realizando la declaración de testigos. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias. Señorita fiscal, le concedemos el uso de la palabra por 14 minutos, si lo tiene bien. Le pediríamos, por favor, muy sucintamente, que ponga la imputación de cargos que se le atribuye a los dos investigados o acusados. Bien, Muy brevemente, sí. Bien. Señorita magistrada, en el presente caso, en la presente carpeta incidental,
se atribuye a los acusados Sergio Bravo Orellana y al señor Alberto Pasco Font el haber intervenido en la materialización de actos de colusión que celebró el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manríquez, con la empresa Odebrecht a través de su funcionario o directivo Jorge Barata Simões, a cambio de la entrega o en concesión del proyecto Interoceánica Sur, Perú-Brasil, tramo 2 y 3, por el que percibiría la suma de $35 millones. En ese sentido, se les atribuye haber intervenido, ¿no?, como miembros del del comité especial a cargo de la conducción de la licitación pública en ese proyecto, realizando o cometiendo diversas irregularidades como en las bases de licitación, también en las modificaciones de cláusulas, y también de contratos, adendas en favor de esta empresa, que finalmente repercutió en un perjuicio económico, de acuerdo a los informes técnicos efectuados, por cerca de $233 millones en agravio del Estado. Ese es, en sucinto, señora magistrada, los hechos que se atribuyen a los antes mencionados. Ahora bien, sobre la incidencia que nos trae el día de hoy, debo indicar que si bien es cierto en su momento la autoridad judicial de primera instancia desestimó la solicitud de prisión preventiva, también es de que creyó por conveniente que el peligro de fuga, en este caso de los acusados, ¿ya?, podía ser de alguna manera contrarrestada con otra medida menos gravosa, como es la comparecencia con restricciones. Y ello porque muy puntualmente a lo largo de toda la resolución materia de grado hace un desarrollo muy amplio y concreto sobre los diversos elementos presupuestales o presupuestos procesales que establece el Código para la emisión o observación de una prisión preventiva. Lo que llevó, como adelanté en mi primera intervención, al haber, en todo caso, verificado elementos que llevaban a corroborar arraigo laboral, familiar en nuestro país, así como también el de haber encontrado en permanente concurrencia durante las investigaciones, llevó al juez a determinar que podían evitar o en todo caso contrarrestar algún peligro de fuga, manteniéndolo sujeto mediante la medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Pero en este caso, señores magistrados, si bien es cierto la defensa resalta estas situaciones que fue también verificada por el ACUO, menos cierto no es que la norma procesal obliga también a observar estos otros criterios que se indican cuando se analiza el peligrosismo procesal en su variante de peligro de fuga, que es en lo que se concentra en todo caso el ACUO para efectos de evaluar la medida coercitiva. Y en ese sentido, pues, como bien usted ya lo sabe, señorita magistrada, el artículo 269 del Código Procesal Penal faculta a la autoridad judicial a efectos que también se aprecie la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, la gravedad de los hechos, situación que así lo ha reflejado la autoridad judicial en su resolución, en el que obviamente, señores magistrados, al encontrarnos un delito o ante hechos de esta envergadura, como el que se ha descrito anteriormente, estamos ante un delito grave, conforme también lo ha reconocido, en este caso, la defensa, el delito de colusión, que no solo es grave, sino también complejo, y que requiere una atención, en todo caso, no solo garantizar el normal desarrollo que viene sosteniendo el proceso, sino también el garantizar que se haga una ejecución efectiva del resultado que se pueda tener en la resolución final, llámese sentencia en este caso. A lo largo de estas primeras indagaciones, señores magistradas, se ha notado que los encausados registran
frecuentes salidas del país y que si bien es cierto han retornado, también es que debe traerse a colación que existe una posibilidad de no solo de salir al extranjero, sino también de que tienen contactos en el extranjero y que al observar el transcurso de este juicio oral es obviamente evidente que se debe garantizar la permanencia y la sujeción de los encausados al proceso. Más aún, señores magistrados, si de acuerdo a la acusación que se ha formulado contra aquellos, se ha solicitado una pena privativa de libertad de 9 años. Estamos ante un juicio oral que ha pasado por los filtros y que obviamente ha determinado la existencia de graves elementos de convicción. Es por ello que los señores recurrentes se encuentran en juicio oral. Entonces, señores magistrados, de acuerdo al plenario 1/2009, esta situación desde ya es una situación constitutiva que pauta una sólida, en todo caso nos hace apreciar una posibilidad de riesgo de fuga. Entonces, debemos de alguna manera dictar medidas que aseguren que los señores procesados cumplirán con el objetivo de este proceso. Más aún, señores magistrados, el artículo 291 indica claramente que la comparecencia con restricciones deberá ser prescindida, o en todo caso el juez prescindirá de las restricciones solo cuando se encuentre ante hechos punibles, penado con sanción leve. Lo que no ocurre en esta causa. Estamos, como repito, ante un delito contra la administración pública, colusión, en el que se ha solicitado a los acusados una pena privativa de 9 años de pena privativa de la libertad, que obviamente requiere, en este caso, que se garantice la eficacia del resultado final. Para ello también debemos indicar, señores magistrados, que las defensas cuestionan el monto de la caución. Si bien es cierto, han alegado que no tendrían las posibilidades económicas de poder recurrir o cumplir con el monto que se ha determinado por la suma de 200.000 soles. Cierto es también, señores magistrados, que luego de la de la resolución que dicta comparecencias con restricciones, en este caso, contra los acusados, los antes mencionados han tenido recurrentes viajes al extranjero. En el caso del señor Sergio Rafael Bravo Orellana, hasta el 15 de agosto del año 2022, y el señor Pasco Font Quevedo hasta el 6 de agosto del 2023. Lo que obviamente evidencia una posibilidad económica, porque vemos, de acuerdo a la información que ha sido reportada el 14 de marzo del 2024 a la Fiscalía Provincial que tiene a su cargo este proceso, los antes mencionados reportan viajes a países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, y que obviamente, señores magistrados, no está de más indicar que irroga gastos económicos importantes, no solamente de gastos de viaje, sino también de manutención, ¿no? Para efectos de su permanencia en estos países. Debiendo resaltar que a lo largo de todos los años los señores acusados reportan salida del país. Y obviamente es un gasto, en todo caso nos demuestra que sí tienen posibilidades económicas. Se ha alegado también que han perdido o no tienen una fuente laboral que les pueda generar fondos suficientes para poder afrontar la caución. Sin embargo, no han acompañado, en este caso, documentos idóneos en el que se pueda corroborar esa situación como hubiese sido boletas por honorarios de servicio o su declaración jurada por renta de cuarta categoría,
que corrobore la situación que están manifestando. Debemos también indicar, señores magistrados, que el artículo 287 del numeral 2 del Código Procesal Penal faculta a la autoridad judicial ordenar medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las restricciones que impone. En este caso, las indicadas para la comparecencia con restricciones. En este sentido, la medida de impedimento de salida pues ha sido dictada para efectos de garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas a los acusados. En ese sentido, señores magistrados, solicito que se confirme la resolución que dispone mandato de comparecencia contra los acusados Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo, ¿no?, en el proceso que se les sigue por delito de colusión en agravio del Estado. Concluido, ¿verdad? Sí, señorita magistrado. Le concedemos 3 minutos para que pueda realizar la réplica. 3 minutos, por favor, al doctor Iván Meini. Muchas gracias, señora magistrada. De manera muy puntual, 4 simples argumentos a partir, además de lo esbozado por la representante del Ministerio Público. Efectivamente, la imputación que recae sobre el señor Alberto Pasco Font ha sido ya señalado por la representante del Ministerio Público. Sin embargo, esa imputación data de la etapa intermedia. Esa imputación tuvo que ser corregida, porque en un inicio hay una imputación absolutamente genérica, sin que se individualizase con quienes presuntamente se habría coludido el señor Pasco Font, y eso fue objeto de una corrección judicial en la etapa intermedia. Recién ahí, el fiscal ha tenido a bien señalar expresamente con quienes se habría coludido el señor Alberto Pasco Font. Sostiene el fiscal que se habría coludido con 5 personas. El señor Barata, el señor Graña Miro Quesada, el señor Graña Acuña, el señor Camet Picone y el señor Castillo Divos. Imputación fiscal. De esas 5 personas, 4 han declarado. Los 3 primeros en condición de colaboradores eficaces con un acuerdo judicialmente ya homologado. Y han dicho que no entregaron ningún soborno, ninguna dádiva. Si el Ministerio Público considera que los medios de prueba aportados por él mismo están faltando a la verdad, lo que debe hacer es cuestionar ese acuerdo de homologación. Pero es el mismo medio probatorio ofrecido por el Ministerio Público, que en este caso favorece a la defensa del señor Pasco Font. El cuarto extraneus que ha declarado en un sentido similar es el señor Castillo, que dice que no lo conoce y está en trámite su colaboración eficaz. Cuando uno revisa estas declaraciones con las declaraciones, por ejemplo, que el señor Barata ha dado en otros procesos, donde dice sí conozco y en otros dice no conozco, el Ministerio Público en esos casos ha sido congruente, y donde el señor Barata ha dicho que no conoce o no ha entregado una dádiva, el propio fiscal se ha inhibido de perseguir a esa persona. En este caso no lo ha hecho, por alguna razón que no queda clara. Pero lo cierto es que los colaboradores, todos, quienes según la propia imputación fiscal son con quienes se ha coludido el señor Barata, han sostenido, uno que no lo conoce y los otros 3 que nunca se han coludido con él. Segunda cuestión, y muy puntual. La representante del Ministerio Público ha invocado el artículo 291 del Código Penal para sostener que es prácticamente una obligación legal la imposición de comparecencia restringida cuando el hecho punible denunciado está sancionado con una sanción leve. Eso no es correcto y lo sabemos. Ese argumento lleva a una inconstitucionalidad y arbitrariedad. Los jueces estarían obligados a imponer una medida cautelar por un dato objetivo referido a la pena. Eso no es correcto. El propio artículo 291 señala expresamente lo siguiente: el juez prescindirá de las restricciones previstas en el artículo 288 cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve. Hay que leerlo de manera sistemática con el artículo 288. Y en ese artículo, no me dejarán mentir porque eso está en la
en la propia ley, es donde se establece los requisitos y las condiciones para estas restricciones. Y ahí mismo se establece, y en concreto, porque el 288 tiene que leerse de manera sistemática, ahí se establece de manera sistemática con el 269 que para decretar comparecencias con restricciones tienen que analizarse de manera simultánea un conjunto de requisitos. Y uno de ellos, el que hemos invocado aquí precisamente en el sentido de que no concurre, es el que está en el artículo 269, numeral 4. El comportamiento del imputado. Eso es lo que estamos invocando aquí. El comportamiento del imputado. Es decir, no por una pena automáticamente se puede decretar una medida cautelar personal. Eso es inconstitucional. La propia ley lo establece. Además de esa pena y de otros argumentos o presupuestos, el comportamiento del imputado, sigo leyendo, durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior. No es la primera vez que el señor Pasco Font está investigado. Ya ha estado investigado. La causa fue sobreseída. Preguntémonos por su comportamiento procesal en ese antecedente impoluto. ¿Tuvo que ser requerido? Nunca. ¿Inasistió a una audiencia? Nunca. Sobreseída la causa. ¿Cuál es su comportamiento procesal en esta causa? Asiste a todas las diligencias, sus bienes embargados. Efectivamente ha viajado, y con esto entro al punto número 3. La representante del Ministerio Público narra un registro migratorio, pero no indaga por las causas. Desliza la hipótesis de que el señor Pasco Font, dado que viaja, tiene dinero para sufragar esos pasajes y para mantenerse. Lo que esta defensa ha sostenido es que los ingresos del señor Pasco Font ascienden a 75.000 soles, y eso está en el expediente. El señor Pasco Font viaja por motivos laborales, y ustedes, y algunas veces familiares. Y ustedes lo sabrán, señores magistrados, que cuando una persona viaja por motivos laborales, es la empresa que contrata al profesional quien honra esos gastos. Faltaría más. Una persona tiene que pagarse sus propios medios para acudir a una consultoría en el extranjero, por ejemplo. Habría que indagarlo, y estoy seguro que el Ministerio Público llegará a esa conclusión que es así. Lo que no se puede permitir es que se deslice simplemente, se insinúe que, dado que viaja, y viaja en contadas ocasiones, y ha viajado antes de estar formalmente acusado y ha regresado. No habría que fijarnos en que viaja, habría que fijarnos en el comportamiento tal cual señala el artículo 269, numeral 4. Ni un solo emplazamiento. Ha regresado motu propio. Y los gastos que rogan esos viajes han sido sufragados por terceras personas. Y el último punto, y con esto termino y pido disculpas porque me estoy excediendo el tiempo que se me ha concedido. La representante del Ministerio Público ha culminado su alocución sosteniendo que la comparecencia con restricciones tiene que garantizar. Claro, garantizar en este caso la presencia o atenuar el riesgo. Ya quedó claro que no existe un riesgo, ni de fuga ni de obstaculización. Desde octubre del 21, así ha sido establecido en la resolución 7, que es materia de impugnación. ¿Garantizar qué? Si el propio señor Alberto Pasco Font, desde un inicio hasta la fecha, voluntariamente ha asistido a todas las diligencias. Cada vez que se le ha requerido, ha estado ahí. No se ha fugado, no ha pedido aplazamientos. Lo único que ha hecho es dar la cara. Y los hechos que se investigan en la actual etapa procesal corroboran la inocencia del señor Pasco Font. Ninguno de los que el Ministerio Público dice se coludieron con él corrobora esa hipótesis fiscal. Todo lo contrario. Lo que más le conviene al señor Pasco Font es seguir dando la cara como lo ha hecho cuando la situación era peor para él. Ahora que empieza a aclararse, no tiene ningún motivo para eludir la acción de la justicia. Por tanto, al no existir ni un riesgo de fuga, al no existir nada que se deba garantizar, simplemente respetar
el comportamiento procesal del señor Pasco Font, al haber quedado claro que no cuenta con patrimonio suficiente para que se le pueda imponer una caución de 200.000 soles, es que reiteramos el pedido inicialmente formulado para que nuestro recurso de apelación se declare fundado en todos extremos y la resolución número 7 de octubre del 2021 sea revocada y en consecuencia, señor Pasco Font, sea sometido a una comparecencia simple, sin impedimento de salida y sin caución. Muchas gracias. Correcto, la defensa del señor Sergio Bravo Orellana por 3 minutos para hacer su réplica. Le pedimos que respete los 3 minutos a las 10:50. Gracias, señora magistrada. Sí, para no redundar en los fundamentos del doctor Iván Meini, señalar de manera concisa que en el presente caso la imputación contra el señor Sergio Bravo Orellana es la misma respecto del señor Alberto Pasco Font. Y los colaboradores eficaces en el presente proceso penal ya señalaron, los extraneos ya señalaron de que no existió ni una concertación ni un pacto colusorio con el señor Sergio Bravo Orellana. Primer punto de partida. Asimismo, señores magistrados, no perder de vista de que la regla en el proceso penal es que la persona que está siendo investigada, procesada y acusada se respete su libertad, lleve el proceso en libertad. Y este derecho fundamental solo puede ser restringido siempre y cuando exista cierto peligro o cierta intensidad de riesgo de peligrosismo procesal. Si es comparecencia, nivel medio; si es prisión preventiva, nivel fuerte. En el presente caso, para no redundar, ya hemos señalado, no existe ningún tipo de riesgo por parte del señor Sergio Bravo Orellana de huir a la justicia. Han escuchado a la representante del Ministerio Público, ha señalado, existe posibilidad de fuga y que tendrían contactos en el extranjero. Simplemente son meras alegaciones abstractas, pero no hace un análisis individual respecto de un comportamiento, de un medio de investigación que le permite establecer con determinado nivel de intensidad que el peligrosismo de fuga ha aumentado respecto al señor Sergio Bravo Orellana. No, simplemente son datos abstractos y especulativos. Y eso no puede sustentar una medida restrictiva. Otro punto. He revisado el movimiento migratorio del señor Sergio Bravo Orellana. Efectivamente, en el año 2022 tiene salidas a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de esta salida, señores magistrados? Que conforme al acreditado, el señor Sergio Bravo Orellana tiene un hijo que está realizando estudios en el extranjero. Específicamente, ¿dónde? En Estados Unidos. Sus 2 salidas han sido a Estados Unidos. Y si ustedes revisan las fechas de los movimientos, el señor Sergio Bravo salió por una semana y retornó al país. Este hecho, este dato objetivo, lo que hace ver es que no existe ninguna posibilidad, una intención de fuga. Se fue y regresó. ¿De qué fuga estamos hablando, señores magistrados? Si hubiera existido esa posibilidad de fuga, se hubiera ido, no hubiera regresado. El señor Sergio Bravo Orellana, repito, está sometido a la acción de la justicia, está participando en todas las audiencias de juicio. Está en el juicio para demostrar su inocencia respecto a lo que vienen declarando los testigos, mucho más los colaboradores eficaces que han reconocido su participación en este hecho y han señalado que Sergio Bravo Orellana no tuvo ningún tipo de participación. Entonces, señores magistrados, tener en cuenta la gravedad de la pena, la gravedad del hecho y la simple posibilidad de fuga no puede sustentar que exista un determinado nivel intermedio de peligro de fuga. Por tanto, por esos fundamentos, ustedes deben de revocar esa decisión ilegítima y justa y permitir que el señor Sergio Bravo Orellana continúe llevando su proceso sin ningún tipo de medida, conforme lo ha ido llevando desde que tuvo conocimiento de la investigación. Y dato muy relevante es de que el señor Sergio Bravo Orellana desde el año 2020 tiene conocimiento del requerimiento acusatorio. Sabía que contra él había una acusación por 9 años, pero sin embargo, ese conocimiento de que existe un pedido de pena de 9 años no lo ha llevado a querer intentar huir del país. Un punto que ustedes también deben tener en cuenta, señores magistrados.
Entonces, señores magistrados, para concluir, respecto del señor Sergio Bravo Orellana, peligro de fuga cero, ningún tipo de peligro. Y los argumentos del juez de primera instancia son meras abstracciones, por lo tanto, ustedes deben revocar esa decisión y declarar fundada nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar al estadio de las preguntas aclaratorias a la representante del Ministerio Público. Señorita fiscal, en el requerimiento acusatorio, bueno, que ya no es la etapa procesal actual, se solicitó que se varíe la comparecencia simple por prisión preventiva. Pero cuando en la formalización de la investigación preparatoria el fiscal pide o le dan comparecencia simple, se ha debido a que los actos de investigación aportados no lo justificaban. Ahora, desde ese momento en que le dictan comparecencia simple, cuando emite o dictan el requerimiento acusatorio, ¿qué cosa varió? ¿Qué elemento de convicción varió para que para que constituya un hecho, un elemento de convicción grave y fundado? Sí, señora magistrados, luego de la primera postulación que hace el fiscal provincial en esta causa, se aparejaron diversos documentos, declaraciones, informes técnicos que primero daban cuenta de la intervención en este caso, de los procesados en el ilícito que se le imputaba. Como fue en este caso la declaración del señor Rómulo Peñaranda, también que se aunó a la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata, Sonoe Barata. También se pudo obtener los informes técnicos que daba cuenta de las irregularidades detectadas, supuestas irregularidades detectadas dentro de este proceso de licitación. También se tuvo unos informes finales respecto a la cuantía del perjuicio causado al Estado por este accionar en el que habría incurrido los denunciados. Es por ello que al final de todo este análisis, el fiscal hace la solicitud de prisión preventiva contra los antes mencionados. Lo que acaba de mencionar ocurrió posterior a la formalización de la investigación preparatoria. Son elementos de convicción recabados posteriormente y por ello es que con esos elementos de convicción requiere acusación pidiendo la variación. Así es. Entiendo que es así. Así es. Correcto. ¿Qué es lo que tiene que decir la defensa de ambos investigados, acusados, en relación a estos elementos? Porque precisamente la comparecencia simple se dio porque no existía en ese momento elementos de convicción suficientes que ameriten ni una prisión ni una comparecencia con restricción. Sí, brevemente, por favor, al abogado Iván Meini. Sí, doctora, de manera muy puntual. La investigación preparatoria duró aproximadamente 3 años. El pedido de prisión preventiva, como usted lo ha señalado, formulado por el Ministerio Público, fue en la etapa intermedia. Es decir, durante 3 años, en donde ha tenido acceso a esas declaraciones, a esos presuntos montos del perjuicio, eso no motivó ninguna solicitud de variación. El señor Pasco Font estaba sometido a una comparecencia simple, pero además, la representante del Ministerio Público ha citado 2 declaraciones. La del señor Barata, voy a decir por tercera vez, cuando uno revisa la declaración del señor Barata, colaborador eficaz estrella en este caso, él dice expresamente que no se concertó con el señor Pasco Font, que no le entregó ninguna coima. Por el contrario, lo que dice el señor Barata, en su calidad de colaborador eficaz,
es que el Comité de Proinversión puso trabas a esta operación. Basta revisar la declaración del señor Barata. Por tanto, no se puede utilizar como un argumento para perjudicar la situación jurídica del señor Pasco Font. Todo lo contrario. Esa declaración existe y lo que hace es corroborar que aquí no hay un riesgo de fuga o de obstaculización. El señor Peñaranda, quien también ha sido citado por la representante del Ministerio Público, también ha declarado, pero declara que no conoce al señor Pasco Font. Por supuesto que son declaraciones que tienen que tenerse en cuenta, pero leyendo las declaraciones y dándoles el tratamiento que corresponde. Cuando un colaborador dice que no se concertó y no corrompió, cuando otra persona dice que no conoce al señor Pasco Font, eso solo puede tener como utilidad corroborar la ausencia de un riesgo de fuga y un peligro de obstaculización. Y nos quedaríamos con el monto o el presunto monto del perjuicio, que es algo así como la pena probable. Es un dato objetivo. Es un dato objetivo. Y la ley obliga a valorar otros elementos de manera complementaria. Y el principal, como no podría ser de otra manera, el comportamiento procesal. La resolución número 8 dejó claro que no hay ningún riesgo. Y el comportamiento procesal del señor Pasco Font ha sido corroborado con los hechos. Cero riesgo Sí. y peligro. Sí, sí. Algo tiene que señalar la defensa de Sergio Bravo Orellana. Magistrado, Solo en relación a lo que estamos preguntándole a la fiscal. sí, gracias, señora magistrada. Se le preguntó a la representante del Ministerio Público respecto a nuevos medios de investigación que permitían cambiar esta medida de comparecencia simple a una más gravosa. No ha hecho referencia a declaraciones, pero esas declaraciones no permiten inferir o no están referidas a que aumentó el nivel o que permite señalar que existe un riesgo de fuga por parte del señor Sergio Bravo Orellana. No ha hecho referencia a ningún medio de investigación nuevo que permita pasar de la sospecha simple a la comparecencia simple a la medida de comparecencia con restricciones. No existe ningún dato objetivo y tanto más el comportamiento del señor Sergio Bravo Orellana desincentiva la huida de fuga con base a los argumentos que ya he puesto. Ahora, repito, respecto a las declaraciones, el señor Jorge Barata, es importante señalar, se le preguntó si realizó actos de concertación para ser favorecido con el señor Sergio Bravo Orellana. Dijo que no. Es más, señaló que era una persona poco influenciable. Nunca se lo ablandó. No había ninguna injerencia del señor Alejandro Toledo en los miembros del comité. Señaló que no realizó ningún tipo de pago. Es más, señaló que nunca se realizó modificaciones a las bases. Destruye ese colaborador eficaz, destruye la imputación de la fiscalía. Por eso es que el señor Sergio Bravo Orellana está asumiendo el juicio porque está confirmado desde su punto de vista su inocencia en los presentes hechos. Respecto a la declaración del señor Peñaranda, se recoge la declaración de que él había participado en una reunión en el Palacio de Gobierno donde había dado instrucciones a funcionarios de preinversión, el MTC. Primer punto a tener en cuenta, señores magistrados, es que en la declaración del 20 de julio de 2020, cuando hace referencia en la respuesta de la pregunta 5, a esa reunión dice, creo que estuvo presente el ingeniero Sergio Bravo Orellana. No lo afirma, sospecha, creo. Ello no puede sustentar un cambio de situación jurídica, señores magistrados. Asimismo, tener en cuenta que si bien es cierto señala que la reunión se dio en Palacio, pero no hace referencia con fechas exactas, no da precisiones. Otro punto a tener en cuenta es que es imposible de que el señor Sergio Bravo Orellana haya estado ahí porque cuando revisen el registro de visitas a Palacio de Gobierno, no aparece el ingreso del señor Sergio Bravo Orellana. La declaración de esta persona que dice creo no ha sido corroborada o constatada con un dato objetivo que es el registro de visitas. No existe ningún elemento de convicción que permita establecer que el señor Sergio Bravo Orellana en septiembre de 2004 estuvo en Palacio de Gobierno y recibió instrucciones del señor Alejandro Toledo. Eso es todo, señor magistrado. Ya, correcto. Bueno, entiendo que al ser
todo lo ocurrido en la etapa intermedia ya han presentado los mecanismos necesarios para, así como lo ha expresado el abogado Meini, que ya solicitaron la precisión de hechos y aún así se determinó que hay causa probable y por ello que están en la etapa de juzgamiento. Y por tal razón no voy a formular más preguntas de mi parte, señorita presidenta. Sí, Ninguna pregunta. sí, doctor Contreras. De mi parte, ninguna pregunta. Sí, me habría concluido, señorita presidenta. Bien. Bien, magistrada directora de debates. La sala, por consiguiente, declara cerrado el contradictorio respecto a lo que es materia de alzada. Se comunica que la decisión va a ser hecha a conocer a través de sus respectivas casillas electrónicas en un plazo razonable y teniendo en cuenta rigurosamente el orden de actuación procesal que está a cargo de este tribunal. Con ello, muy buenos días con todos ustedes. Cerramos esta audiencia. Buenos días, señora presidenta. Buenos días.